Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Qué gusto que estén aquí con nosotros en la última charla de el encuentro de la mate y el sensontle. Es nuestra última charla, ya tuvimos tres más y nos da muchísimo gusto poderlos saludar a todos los que nos están viendo en Facebook, en las redes sociales de Alas y Raíces y también en las del Centro Cultural de España. Y por supuesto, hoy estamos de agasajo porque vamos a tener una charla sumamente interesante. Esta es la cuarta sección y vamos a tener como invitada a Itzel Arcos. Ahorita les voy a hablar un poquito de ella, qué hace, quién es, pero pues bueno, estas charlas son en el marco del encuentro de la Mate y el Sensontle para los que por primera vez nos acompañan, ya que sacamos una convocatoria para que puedan exponer sus módulos expositivos y puedan compartir con nosotros sus experiencias en torno a la resiliencia, la resistencia, la conservación y la revitalización, que justamente puedan fortalecer nuestra identidad, la memoria y, por supuesto, con el trabajo puntual con niñas, niñas y adolescentes. Entonces, pues bueno, en esta ocasión vamos a tener una charla que se llama Ante la violencia machista, autodefensa humorista. Y les voy a hablar un poquito de Itzel Arcos, que también es conocida como Itzehuanita Pitumayo. Es estandopera, es actriz, es escritora, es activista feminista mexicana. Está dedicada al teatro testimonial con enfoque a la comedia y a la literatura autobiográfica. Se dedica a impulsar las artes escénicas y narrativas a partir de herramientas discursivas con enfoque feminista. Es fundadora de Guanitumayo Producciones. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido talleres de teatro, autobiografía, realización de monólogos en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en el Instituto de la Juventud, el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, en la Universidad de la Ciudad de México, así como en distintos colectivos y asociaciones feministas, como el colectivo Nosotras en el Museo de la Ciudad de Tuxtla, colectivo feminista Nayarit, en la Universidad Autónoma de Nayarit y en la Biblioteca de Mujeres de Hermosillo, Sonora. Y pues nos da muchísimo gusto poderla recibir el día de hoy en este espacio para que podamos compartir con ella desde su mirada, desde su experiencia y desde su propia resistencia. Así que pues, sin más, les presento a Itzel Arcos, que anda por aquí y los dejo un ratito con ella. Acuérdense que al final va a haber una serie de tiempo de preguntas y respuestas que llevará mi compañera Adriana Díaz y podrán preguntar, pues bueno, todo lo que les venga a la mente y todo lo que les resuene de esta charla que tendremos con Itzel. Muchísimas gracias, Itzel, y bienvenida. Muchas gracias, Guillermina. Bueno, nada más antes de comenzar, ¿sí me escucho bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Vale. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Itzel Arcos, soy estandopera feminista desde hace 10 años. Aparte de Guanitumayo Producciones, pues tengo un proyecto que se llama Stand Up Feminista MX, que es una plataforma en la que me dedico a impulsar la palabra de las mujeres en un rango amplio de edad, desde la autobiografía. Me interesa mucho impulsar pues la palabra escrita, pero también la palabra hablada, ¿no? La escena y todos los juegos que se puedan hacer con ello. Eh, Me interesa hablar un poco de mi historia, porque hablar de mi historia es parte de mi propuesta, como a nivel epistemológico, a nivel filosófico, y también está un poco acompañada de la historia del taller y del contexto del taller, de cómo se da, por qué se da, y cuáles son las propuestas. Entonces, bueno, me interesa empezar con eso, ¿no? Voy a hablar un poco de mi historia, hablar un poco de la historia del taller, posteriormente esbozar algunos de los manifiestos y propuestas del taller que se dividen en la historia de las mujeres, o más bien cómo las mujeres nos posicionamos en la historia, en las historias, nuestras historias que contamos, en el humor como una forma de irrupción, de perspectiva de la vida, de sentido.
Y también pues una base, que es la base de pensarlo desde una perspectiva feminista, que es que lo personal es político. Y bueno, finalmente hacer algunas conclusiones y en medio pues hablar un poco de algunos ejemplos de cómo se ha llevado, de qué tipo de propuestas tiene, y también pasar un poco por el concepto del stand-up y por qué se coloca o por qué desde donde yo lo coloco está en el lugar de las artes escénicas, pero también de las artes literarias. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante y siempre lo digo. Yo soy una sobreviviente de violencia feminicida, es decir, que yo viví con un padre abusador pues hasta los 19 años, en una violencia muy fuerte, ¿no? O sea, cuando yo digo violencia feminicida, es que era violencia feminicida, ¿no? Con esta tipología del feminicidio, que es pues el asesinato de mujeres por la causa exacta y puntual de la misoginia. Entonces yo viví así, 19 años. Creo que cuando una es sobreviviente, ser sobreviviente implica tener una perspectiva de la vida, ¿no? En la que como que pues la violencia es una base de existencia, la violencia es como pues es una perspectiva de vida, es lo que conoces. Y no estoy muy segura, ¿no? No sé cómo decir si es que realmente hay algún momento en el que puedas salir, porque creo que es muy complejo, o sea, no es tan fácil como pensarlo de entras y sales, ¿no? O algunas, como estas narrativas, ¿no? Que ciertas cosas te salvan. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, que el humor me salvó o el arte me salvó, ¿no? Porque no creo como en esta perspectiva de salvación, más bien es como un devenir, es como un camino constante de autoconocimiento, y también de búsqueda de la sanación. En esta búsqueda de la sanación, sí creo que el arte y la palabra ha sido una herramienta fundamental para mí desde niña, ¿no? De poder nombrar lo que me pasaba, de poder ponerle nombre, de poder decirlo, que eso es muy importante, ¿no? Tener una relación importante con el silencio, es decir, saber que hay momentos en que el silencio se tiene que romper y que se tiene que externar y que hay que decir y que hay que gritar y que hay que denunciar y desde ahí me ha interesado, ¿no? Y esa ha sido la base por la que yo me he ido a la autobiografía, que además históricamente siempre ha sido como un género, aunque todavía algunas escuelas, ¿no? Algunos estilos literarios no lo ven como un género, pero creo que es un género y además ha estado muy impulsado por mujeres. Es por excelencia uno de los géneros de las mujeres y también del hacer feminista. Entonces, pues con esa historia, o con base en esa historia y los motivos por los que yo me dedico a la palabra, pues también fue como me hice activista. Entonces, yo soy activista desde hace, no sé, 15 años. Creo que siempre he sido activista sobre todo de causas de izquierda, ¿no? Que con todo lo complejo que ahora parece ser la izquierda, pero pues bueno, provengo de un origen que ya hacía activismo ahí, ¿no? Mis orígenes familiares y demás. Y yo empecé a hacer activismo feminista hace unos 14, 15 años, pues movida, ¿no? Movida por esta historia, en la búsqueda de resonar con otras mujeres, de resonar con otras historias. Fui y soy parte de pues no sé cómo decirlo, de un encuentro de mujeres que de alguna manera pusimos como las bases en la Ciudad de México para la explosión de la última ola del feminismo, ¿no? Que fuimos convocantes para la marcha del 24 de abril del 2016, que fue una marcha, la marcha hasta ese momento más asistida de mujeres, porque además fue a nivel nacional. Digo, siempre ha habido marchas feministas, pero no había habido una marcha con esa convocatoria y con esas particularidades como la que se dio el 24 de abril del 2016, que fue a nivel nacional, que fue en en muchas partes de México, y que además pues era quienes estábamos ahí en los distintos estados, pues convocábamos desde una perspectiva del feminismo muy diferente a como siempre había sido el feminismo históricamente, ¿no? O por lo menos
no sé, como las antecesoras más inmediatas. Era un feminismo que partía mucho de la experiencia y no tanto de la teoría, ¿no? Éramos muchas mujeres sobrevivientes de estas violencias feminicidas, de todo tipo de abusos y etc. Entonces, bueno, esta base histórica de encuentro, de activismo, después fue, de alguna manera, pues, no sé, la precursora de una gran ola de movimientos que pasaron en la Ciudad de México, como la Marcha de la Brillantina, la toma de la Ocupa Cuba, y bueno, desde ahí hasta la Marcha del 2020, que después de la de 2016 ha sido la del 8 de marzo, la que ha tenido más número de asistentes en la historia de México. Entonces, me interesa decir todo esto porque en ese encuentro, en ese marco de activismo, fue donde nació el proyecto de Stand-up Feminista MX. Al principio, yo venía de hacer stand-up de un taller que daba Blanca Salces en el Foro Shakespeare. Blanca Salces es una de las pioneras del stand-up en México. Ella trajo como el método en inglés y lo tradujo a ejercicios en español, y con eso formó un método que además estaba muy basado en observar el análisis del discurso, en ponerle mucha atención a lo que se decía, en que hubiera una ética sobre el ejercicio del humor, y que también tristemente pues era un estilo de stand-up que es el menos comercial y como que el que menos prosperó en México, porque realmente lo que se conoce como stand-up, y seguramente, bueno, si aquí, no sé, ¿no? Ya me contarán en los comentarios, no sé realmente si consumen stand-up o qué es lo que ubican, ¿no? Pero por lo regular lo más comercial es otro tipo de stand-up que se hizo famoso a partir de que llegó Comedia Central a México, y que en realidad se fue más por darle como tradición o darle seguimiento a la tradición cómica que ya existía en las televisoras y todo lo que emanaba de ellas, ¿no? De Televisa, de Azteca y de toda esta onda. Que además tienen tienen otra perspectiva del humor muy distinta, que no es tanto de cuidar las palabras, sino como de hacer reír a costa de lo que sea y ya, ¿no? Realmente no hay como no hay pues no hay un marco ético, ¿no? Y tampoco creo que hay un marco filosófico muy pensado, muy estudiado, ni siquiera lingüístico. Entonces, pues yo venía a hacer stand-up con ella. Es importante decir que el stand-up clásico, como ella lo trajo, y como nació en Inglaterra, que después se pasó a Estados Unidos, pues es un dispositivo político. O sea, en Inglaterra comenzó, sobre todo en el periodo de Margaret Thatcher, fue donde más se desarrolló así como lo conocemos, y pues es un dispositivo de opinión, que era lo que buscaban en la Inglaterra de Margaret Thatcher, pues poder hablar. O sea, que las comunidades en esta represión tan grande que se vivía se pudieran juntar en los pubs o en los bares o donde se pudiera, ¿no? En estos lugares como de distensión y de relajo, pues juntarse y dar opiniones políticas, ¿no? Que no se podían dar. Y bueno, de pasada, pues también dar opiniones sociológicas, ¿no? Es decir, contar un poco opiniones sobre la vida familiar, sobre la relación con los padres, con los hijos, con las madres, ser hombres, ser mujeres, etc., ¿no? Entonces, de inicio, el stand-up de nacimiento es un dispositivo político. Cuando digo dispositivo político no me refiero como a las políticas públicas, no tiene, más bien sí tienen que ver, pero creo que cuando escuchamos políticos siempre pensamos en partidos. No tienen que ver con esa parte de la política, ¿no? Sino la política como esto, que todo lo que hacemos en nuestra vida privada tiene una incidencia en la vida pública, y eso genera entrecruces y redes con las comunidades, ¿no? Con las acciones de las comunidades. Entonces, el stand-up así nació, así pasó todavía en Estados Unidos, que de alguna manera medio conserva un poco esa parte. Y Blanca, cuando lo trajo a México, lo trajo con pues sí, lo trajo como con esta vista. Trató de impulsarlo desde un lugar pues que era difícil, ¿no? Porque era un lugar pues medio elitista, ¿no? Ella hacía círculos de stand-up y talleres de stand-up que eran muy caros. Es una disciplina pues blanca, ¿no? Es una disciplina cara, es una disciplina que hace 15 años pues, solo tomaban algunas personas, y que era como muy, no sé, ¿no? Muy mainstream, y no todo el mundo tenía acceso, la verdad. Entonces, pues, aunque ella tenía como esta propuesta filosófica de hacer y cuidar
el sentido del humor, usar el lenguaje como base, porque el stand-up es escribir una rutina. Bueno, de entrada, stand-up es, la traducción es comedia de pie. La metáfora sería toma una postura, es toma una postura sobre una opinión, es una opinión. O sea, yo desde el lugar donde estoy parada doy una opinión sobre algún tema y a partir de algunos elementos del sentido del humor, provoco que ocurra una rutina. Entonces, bueno, la base del stand-up clásicamente es literaria, hay que escribirlo, importa mucho el manejo del lenguaje, el uso de, pues como herramientas orales muy importantes, como los dichos, los refranes, las canciones, qué tanto puedes jugar con el lenguaje y qué de tanto el lenguaje puede jugar contigo. Entonces, bueno, yo aprendí ese estilo de stand-up y sigue pasando, que en ese momento, ¿no? Al menos en la Ciudad de México, el estadio de mujeres y hombres que hacían stand-up concretamente y en general de la comedia, y sigue siendo, era muy desigual. O sea, había un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Y bueno, pues al final de cuentas, el género es una de las cosas que importan mucho para dar opiniones. O sea, nunca va a ser igual hacer un chiste de, no sé, de la crianza de los hijos, de las hijas, siendo hombre que siendo mujer. Nunca va a ser igual un chiste de maternidad hecho por un hombre que hecho por una mujer. Y no importa solo el género, también importa el origen de clase, ¿no? Donde vivas, donde te desarrolles, sirve mucho tu historia. Cuenta mucho tu historia, cuenta mucho pues también tu color de piel, todas estas cosas que de alguna manera nos atraviesan en el ser. Entonces, por ejemplo, México pues, es un país con un sentido del humor muy violento que le gusta mucho temerle a la otredad, ¿no? Y que es mucho de esto de antes de que me chingues, te chingo. Antes de que me jodas, te jodo. Y le tengo miedo a tu diferencia, sin saber ni siquiera por qué me provoca ese miedo. Entonces, creo que mucho del sentido del humor mexicano se basa mucho en eso. Es un sentido del humor muy violento y a veces llega a ser abusivo, ¿no? De pronto, por ejemplo, hay muchos chistes de pedofilia que andan incluso en plataformas muy abiertas como Netflix. Pero ahí es donde entra esta intersección. Una persona que haya padecido abuso sexual infantil, por ejemplo, nunca va a ser un chiste como se hacen, ¿no? Con tanta, no sé, indiferencia, como con tanta negligencia, y que todo mundo y muchos estandoperos conocidos y no conocidos hacen públicamente. Entonces, bueno, es importante decir eso para retomar esto de que pues el lugar donde se dicen las cosas son importantes. Y cuando yo empecé a hacer stand-up, había muy pocas mujeres que hacían stand-up, muchos hombres que hacían stand-up. Eso sigue pasando, pero ya no tanto como antes. O sea, sí ha habido una diferencia, sí ha habido un crecimiento, sí se han incorporado mujeres ya como de manera masiva a la escena de la comedia, que también este taller ha tenido pues de alguna manera que ver en eso, ¿no? En esa como sinergia que ha provocado este movimiento de mujeres cómicas. Y bueno, en ese momento en que yo estaba, por ejemplo, haciendo una rutina de feminismo sobre mi ser feminista, por lo regular en elencos de hombres, ¿no? En un bar de alitas y cosas así. Eh, pues desde ahí sentí que era necesario hacer un espacio donde, pues en primera, donde hubiera mujeres, puras mujeres, y que además tuviera la perspectiva feminista del activismo que yo estaba viviendo. Entonces fue en el 2017, digamos, yo empecé a hacer stand-up en el 2014, y fue en el 2017 cuando salió la primera generación de el taller de stand-up feminista. En ese momento las mujeres que entraron eran pues mujeres muy cercanas del activismo, de los círculos activismos, de activistas donde nos conocíamos. Entonces muchos de los perfiles eran de sobrevivientes, pero también eran de trabajadoras de derechos humanos, de terapeutas, de psicólogas, de abogadas, eran como los perfiles iniciales. Y pues que todas teníamos en común un poco esto, ¿no? Que nos interesaba el activismo y que nos interesaba como hacer incidencia en las comunidades. Entonces así empezó ese taller.
este año, en noviembre de este año, que es 2024, ya cumple 7 años y pues ya van, no sé, unas 400, 500 mujeres que han salido de ese taller. Y en ese momento, en el 2017, cuando comenzó, pues era el primer taller que decía claramente estando feminista. Porque, bueno, con tantas peleas epistemológicas por todos lados, pues de pronto ha habido como no sé, como que ha habido una mala prensa del feminismo. Creo que a mucha gente no le queda claro qué es. Creo que a veces la difusión de los medios y también la manera en la que se difunde, sobre todo en el internet, no siempre ha sido profunda, no siempre ha sido adecuada, no siempre ha sido real y no siempre ha sido pues, asertiva, ¿no? Entonces, creo que ha pasado, a pesar del gran movimiento y gran, pues como fuego que ha generado los movimientos feministas, pues ahora en el 2024 no han pasado cosas en las que, pues, de nuevo regresamos a esto de tenerle miedo a la palabra feminista. Y entonces se entiende, como a veces me ha pasado cuando voy al taller, que me preguntan, ¿si existe la comedia feminista? A ver, es como si dijeras, ¿existe la comedia machista? ¿O existe la comedia ecologista? O como a veces me dicen en algunas entrevistas que ¿por qué hacer un stand-up con etiquetas? Bueno, no es una etiqueta. Es una perspectiva política, es una perspectiva filosófica y es una perspectiva para trabajar eh, una propuesta de autoconocimiento. Entonces, bueno, con eso me interesa pasar a lo siguiente, que es pues, cuáles son las propuestas de este taller. ¿Por qué feminista? Creo que la primera base es partir de esta frase de las feministas radicales, que es muy conocida. Ahora, sí quiero hacer como ahí el spoiler, porque cuando oímos feministas radicales, de pronto pensamos, no sé, ¿no? No estoy muy segura, este, hay como muchos prejuicios, pero cuando yo hablo de las feministas radicales es porque hay una fuerte teoría de feminismo radical que se hizo en Estados Unidos en los años 70 y que se posicionaba mucho por cuestionar la identidad sexogenérica, por hablar del trabajo remunerado, por hablar de los trabajos de cuidados, en fin, es toda una vertiente teórica y de esta vertiente teórica, que se conoce como feminismo radical, Kate Millett, que es parte de esta oleada de feminismo radical, junto con otras editoras que generaron un manifiesto muy importante que se llamó Lo personal es político y que seguramente han oído esta frase en algunos lugares. Pues eso, lo personal es político, es una base que yo como feminista activista me fue fundamental para mi hacer y desde ahí hay una propuesta para generar rutinas de comedia. Entonces esto se plantea de la siguiente manera. Pensar que lo personal es político es pensar que lo más importante como mujeres que vivimos en un país feminicida, donde ocurren 13 feminicidios a diario, lo más importante es nuestra vida y que todo lo que pasa en nuestra vida privada, porque además las mujeres históricamente siempre hemos estado relegadas a la vida privada, es importante, ¿no? Entonces, el trabajo con nuestra vulnerabilidad en nuestras decisiones privadas que tienen que ver con quién nos relacionamos sexoafectivamente, cuáles son también, ¿no? Nuestras prácticas sexoafectivas, cuáles son nuestros vínculos familiares con hermanas, con padres, con madres, con etc. Todo esto, cada uno de estos rubros que vivimos en nuestra vida es importante y fundamental para la vida pública. Entonces esto ayuda mucho a una propuesta de estando feminista porque desde mi propuesta es una fuente de autoconocimiento y lo que más me interesa en la herramienta del estando feminista es que sea una herramienta de autoconocimiento para las mujeres que se meten a él y para las mujeres que de alguna manera sacan pues conocimiento de este taller. Me interesa mucho que las mujeres em, que viven esta experiencia puedan irse con esta premisa de que todo lo que pasa en nuestra vida
las cosas sencillas, las simples cosas, como decía Mercedes Sosa, pueden ser historias y son base de las historias en general, pero desde luego que de las historias humorísticas en particular. Entonces, a partir de esta conciencia de que nuestra vida importa, es luego donde hacemos como todo un análisis para saber cómo queremos contar anécdotas, cómo queremos hacer chistes, cómo queremos jugar con los memes, cómo queremos jugar con la ironía, cómo queremos jugar con el sarcasmo, con la burla. Y lo primordial es mantener la dignidad sobre nosotras. Entonces yo, por ejemplo, no soy afecta, ¿no? A esta idea que a veces se tiene de que, ay, el stand-up es burlarse de una misma. Puede ser, pero no a costa de ti misma. O sea, yo no estoy de acuerdo en como humillarte para conseguir risas, que además es un tipo de humor muy solventado en México. Más bien creo que una no se burla de sí misma, ¿no? Una no se autohumilla para generar risas. Lo que una hace es burlarse del absurdo de las circunstancias que están alrededor tuyo. De eso sí te burlas. Y entonces ahí hay toda una propuesta ética que parte no solo del hecho de posicionarte como mujer, sino de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿dónde vas a posicionar cosas tan fuertes como la burla o como el sarcasmo? Que el sarcasmo es una figura retórica que tiene mucho que ver con la ira, ¿no? O sea, no hay sarcasmo que no sea agresivo. El sarcasmo, por excelencia, es una manifestación de la ira, del enojo. Necesita mucha agilidad con el lenguaje, necesita mucha agilidad y mucho conocimiento de tu cuerpo, de tus gestos, de tu tono, de las situaciones también, ¿no? Para que tú puedas echar sarcasmos, tienes que leer bien la situación, porque si no, pues no te entienden, ¿no? La ligera línea entre que sea un comentario punzante y sea un comentario baboso es muy corta. Entonces, si el sarcasmo, por ejemplo, es una herramienta tan potente o la burla es una herramienta tan potente, pues hay que saber dónde ponerlas. Entonces, yo algo que propongo a partir de esta perspectiva en el taller o en los talleres es, pues, no burlarse de las víctimas de entrada, no burlarse de entrada de los individuos, de las individuas, ¿no? Te burlas de los sistemas, te burlas de los poderosos, de las poderosas, de quienes tienen el poder, de quienes oprimen, de los opresores. La burla está ahí, en los sistemas, en el absurdo, en ser mujer en México, y no solo ser mujer, ¿no? Ser niña, ser niño, ser adolescente, tener cierto color de piel, ¿no? Todo ello está lleno de absurdos, ¿no? Todavía hasta hace poco, por ejemplo, hasta hace poco, digo, ahora hay como un cambio social, ¿no? Pero hasta hace poco todavía era común que la gente, para ser despectivos con otras personas, les dijeran indios. Y entonces a mí me da risa eso, porque ahí el absurdo que yo encuentro es que, como decía, no me acuerdo qué personaje en la película de Tizoc, que decía, cuando el tecolote cante, el indio muere. Y hay que tener cuidado porque aquí todos somos indios. Entonces, ese tipo de cosas que son muy absurdas, ¿no? Por ejemplo, burlarte de alguien por su color de piel cuando el 80% de los mexicanos y las mexicanas somos morenas y somos de origen indígena, o sea, pues es absurdo. Entonces, ese tipo de cosas sí puedes señalar. O sea, señalar que, por ejemplo, las mujeres no logramos el voto hasta hace menos de 100 años. Y a pesar de que ahora hay una presidenta, no ha habido ni 10 gobernadoras en la historia de México. 10 gobernadoras. O sea, ni 10. O sea, podríamos contar los dedos de nuestra mano y no alcanzaría, ¿no? Eso sí es absurdo. Entonces, este tipo de cosas, o colocar el absurdo ahí, colocar la burla ahí, colocar los sarcasmos ahí, es algo que me interesa mucho en esta propuesta de stand-up feminista. Y bueno, lo otro que me interesa mucho y que creo que es muy importante es generar comunidades. Eh, Pensando en esto, regresando a este asunto de que lo personal es político, creo que el trabajo que hacemos como individuas, esto de pensar qué quiero para mí, cómo me coloco en las historias, dónde coloco el sentido del humor como una perspectiva de vida, porque además
el sentido del humor, y por eso pongo mucho énfasis en el sentido, realmente creo que es un sentido, o sea, como el tacto, como el olfato, como el gusto, es un sentido, es una manera de percibir. Es esta como herramienta que a veces nacemos con ella y otras veces la vamos como agudizando, en la que eres capaz de ver las incongruencias que hay en el mundo, ¿no? Las grietas, esas cosas donde dices, esto no marcha, ¿no? Y cuando tú eres capaz de ver el absurdo, cuando tú eres capaz de ver esas grietas, pues también eres capaz de cuestionar la normalidad, porque pues, el absurdo es lo contrario de lo normal, el absurdo es lo contrario de la norma. Y la norma, la normatividad, lo normal, lo que conocemos como normal, pues es un pacto social que se hace pues eh, para sostener y contener ciertas cosas. No significa que lo normal sea a veces ni lo válido, ni lo cierto, ni lo real, bueno, ni lo funcional, ¿no? Entonces, creo que cuando uno desarrolla esto del sentido del humor es capaz de ver esas grietas y de poder cuestionar la norma y a partir del cuestionamiento de la norma habitar mejor las incongruencias, que esa es otra propuesta que me interesa mucho. Yo no creo y creo que una perspectiva feminista del escribir, ¿no? De la escritura, del decir, de la palabra, no es un panfleto y no es un manual. A mí no me interesa, por ejemplo, en los talleres, darles un manual así de, como ahora a veces se entiende, de corrección política, donde digan, no puedes decir esto y esto y esto, ¿no? Y usar estas palabras y esto y esto y esto. Y tienes que hablar de esto y esto y esto, ¿no? Porque eso sería como hacer panfletos. Entonces, no se trata de hacer panfletos, sino de generar un discurso autocrítico y crítico con el afuera. Entonces, creo que esto puede partir de esta importancia de vislumbrar las incongruencias y no vivirlas como un castigo, como un error, sino como un lugar donde lo puedes habitar. O sea, yo tengo un chiste donde les digo que no hay partido político, no hay este movimiento filosófico, movimiento social al que se le exija tanta congruencia como el feminismo. Que de pronto dices, soy feminista y la gente te pregunta, ah, sí, ¿por qué usas shampoo hipócrita? Entonces, pues no, o sea, no hay nada congruente, no hay una perfección, pero creo que sí podemos, mediante el sentido del humor, preguntarnos por qué pensamos como pensamos, por qué hablamos como hablamos, por qué vivimos como vivimos, y eso es parte de esta propuesta de stand-up feminista. Ahora, lo último de lo que me interesa hablarles es de esto de la formación de comunidades. Algo que pasa con el taller es que se mueven muchos lugares, bueno, lo que leía Guillermina en mi semblanza. A mí me interesa mucho que el taller se mantenga autónomo. Me interesa que sea autónomo, me interesa que viva por sí mismo y a veces lo presto a las instituciones. Y tanto en lo autónomo como en las instituciones me interesa que genere comunidades, ¿no? Entonces, cuando se hacen grupos con estos perfiles, que la mayoría sigue siendo un poco parecido al inicio, ¿no? Que son como, pues, agentes de, pues sí, de cambio, aunque se me hace un poco raro ese término, pero sí, o sea, como, vuelvo a decir, ¿no? Como trabajadoras de organizaciones civiles, terapeutas, trabajadoras de derechos humanos, abogadas, sanadoras en cualquiera de sus rubros de sanación, sociólogas, etc., etc., ¿no? Entonces me interesa que las mujeres que están ahí, pues, con lo que generan, pues, o más bien, sí, con lo que generan, esa palabra que generan, esas rutinas que generan y de lo que hablamos, pues se expanda, ¿no? Y se vuelva una serie de, pues como de redes que se tejen, de experiencias que se tejen, porque es importante, es históricamente importante que haya espacios de gozo para las mujeres. Ahora, pienso que no solo para las mujeres, ¿no? Pensando mucho en el contexto de esta charla, pues también es importante generar espacios de gozo y de seguridad para las adolescentes, para las niñas, para los adolescentes, para los niños. Durante muchos años, y aún sigue siendo, es más, ¿no? En la Ciudad de México, digamos que del 100% de espacios, teatros y bares que tienen espacios para la comedia, pues estamos hablando de que el 80% son hombres los dueños, los productores, ¿no? Que el espacio de la noche, del gozo, de la risa, de la beberecua, de etc., etc., etc.,
sigue estando en un lado nada más. Entonces, por ejemplo, parte de este taller es que haya también espacios de gozo y que haya espacios de seguridad para las mujeres, tanto para juntarse y reírse, que eso es histórico. Y si no, preguntémosle a nuestras abuelas si se reunían o dónde se reunían, ¿no? Con sus amigas a echar relajo, ¿no? A contar chistes, a contar albures, a contar cuentos. Realmente eso es muy de este tiempo y ha sido un largo caminar. Todavía a principios de siglo, las mujeres no podían entrar a las cantinas, no podían entrar a las pulquerías. Justamente las primeras mujeres de teatro, ¿no? Muchas de ellas dueñas de teatros como Esperanza Iris, como María Conesa, pioneras, ¿no? De la escena teatral. Muchas de esas mujeres, pues eran únicas en sus espacios. Entraban por las puertas de atrás, ¿no? Hacían su número y luego se iban. No es que a lo largo de la historia las mujeres pudiéramos así como reunirnos a echar relajo. Bueno, ahorita estoy hablando de las mujeres, pero creo que pasa un poco lo mismo con las infancias y un poco con las adolescencias. Hace algunas semanas estuve dando una webinar parecida justamente en el organismo que se encarga de la protección de menores, creo es la Secretaría de Protección de Menores, bueno, no me acuerdo bien de las siglas, pero bueno, justamente hablábamos del sentido del humor, con esta perspectiva de cómo agarrar herramientas que sirvan de traducción para trabajar con infancias y adolescencias. Yo les decía que yo trabajo con mujeres de todas edades, no con infancias, pero sí con adolescencias y sí con mujeres jóvenes. Pero que lo que podía yo aportar a la discusión era pues un poco esto que ya estoy platicando aquí, ¿no? Una perspectiva para pensar la palabra como una herramienta de autoconocimiento, de traducción y también como de seguridad y dignificación, de posicionamiento de las historias. Entonces, alguien me preguntaba en ese webinar que cómo creía yo que se podían hacer espacios de humor para los niños y las niñas, que fueran seguros. Y entonces lo que yo le contestaba a esa persona es que, bueno, no es una respuesta, no es una respuesta absoluta, es algo que pienso. Creo que lo primero es que hay que escuchar a las niñas y los niños y entender su sentido del humor, respetar su sentido del humor. Y para respetar su sentido del humor, tienes que respetar su perspectiva de la vida, partiendo de esto que he hablado sobre de qué está hecho el stand-up y cómo está hecho. Respetar el sentido del humor de un niño o de un adolescente es respetar su perspectiva y escuchar qué es lo que está necesitando, qué es lo que es capaz de ver en el absurdo, qué es lo que le parece incongruente en su entorno, qué es lo que le parece injusto también, ¿no? Injusto, incongruente, que no tiene sentido. Eh, y pensar que la narrativa sale de las sujetas, es decir, así como yo pienso que si las mujeres quieren hablar de historias de mujeres, el primer sujeto que debe de hablar de su historia son las propias mujeres. Creo que también eso cae en los niños y las niñas y en las adolescentes. ¿Quiénes tienen que contar sus historias? Pues ellos, ellas. Y quizá podamos ser agentes para darles herramientas para poderlas contar, pero no como invadir, ¿no? Esa percepción, esas interseccionalidades de las que ya he hablado, ¿no? Entonces, creo que lo que permite mucho esta herramienta es, pues, dignificar el lugar de tu historia con respecto a la sociedad, permitir el autoconocimiento y también cuestionar los sistemas de opresión a todos niveles, no solo económico o social, sino también filosófico, ¿no? Un poco reírse es quién tiene el derecho de reírse de quién, quién se ríe de qué. Reírse es un poder de seguridad, de socialización, hacer chistes, ¿no? Irrumpir el ambiente, es un poder de la palabra, es un poder del cuerpo. Entonces, creo que es muy importante entender ese poder y dónde lo quieres colocar dentro de ti. Bueno, finalmente para concluir,
pues quiero agradecer su atención. Espero que me hayan seguido y que nadie se haya perdido, disociado o debrayado a lo largo de la charla. Solo pues dejar esta reflexión y esta conclusión de que tradicionalmente en la literatura y en la escena, en las artes escénicas, la comedia siempre ha sido visto como un género menor y que nadie se la toma en serio porque es comedia. Pero yo creo que eso es lo más peligroso que ha pasado con la comedia. No por algo está este mito, ¿no? De que Aristóteles tenía este tratado sobre la comedia y desapareció. En la Edad Media no se podía reír, estaba prohibido reír. Todavía hasta hace unos años las mujeres que se reían en voz alta pues estaban casi, casi de prostitutas, ¿no? Entonces, eh, creo que algo que pasa con el sentido del humor es que no se toma en serio y eso es muy peligroso, porque el sentido del humor, precisamente porque trabaja con lo sutil, trabaja con el inconsciente, trabaja con los prejuicios, trabaja con lo simbólico, trabaja con esos lugares de la psique, de la personalidad y de lo social que están en la libertad completa, ¿no? Que están en lo más cercano a nuestras incongruencias y a nuestras vulnerabilidades. Entonces, precisamente por eso es una herramienta muy poderosa. Entonces, con el sentido del humor, creo que actualmente es una tendencia, no hay campaña política, campaña de publicidad. El Internet se basa mucho en el sentido del humor. Es una exigencia discursiva actual. Y es una exigencia discursiva actual porque es muy poderosa. Entonces creo que hay que ponerle mucha atención, creo que hay que poner mucha atención de lo que nos reímos, de quién nos reímos, con quién nos reímos y por qué nos reímos. Entonces, bueno, pues con esa reflexión final, quiero finalizar esta charla y quiero agradecerles su atención y bueno, espero que haya sido nutricia. Quiero agradecer también a Daniela, a Guillermina por la invitación. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Itzel Arco. Sin duda has abierto como muchas dudas, mucho interés. Sobre todo yo quería resaltar esto que comentaste, sanar a través del arte y la palabra, ¿no? Creo que es algo muy fundamental porque todos traemos, o todas y todos, una historia. Y quería preguntarte, aunque ya lo fuiste un poco respondiendo, ¿cómo crear espacios seguros para niñas y niños? Ya nos dijiste que no lo has trabajado tanto, sino con adolescentes, pero ¿tendrás como alguna propuesta, algo que a los mediadores y mediadoras y bibliotecarios que nos están viendo puedan como tomar un rumbo inicial de cómo poder acercarnos a crear estos espacios seguros? Pues como ya platicaba en este ejemplo, porque les comentaba que esta misma pregunta me la hicieron la Secretaría de Protección a Menores en una webinar parecida. Y pues como remembrando lo que había contestado, creo que es muy importante escuchar a las niñas y a los niños, o sea, que poder generar espacios donde las guías o las mediadoras, los mediadores, les provean de herramientas para que sean ellos quienes cuenten su historia, sus historias y puedan compartirlo con otros niños, como si en la vista adulta, no sin el cuidado adulto, pero sí sin la vista adulta, ¿no? O sea, creo que para respetar, por ejemplo, el sentido del humor de los niños, pues hay que respetar su sentido de la vida, su perspectiva y también sus sociedades, ¿no? O sea, como que es muy difícil porque, pues claro, cuando hay espacios de niños hay que cuidarlos, hay que estar al pendiente, ¿no? Pero también hay que permitir que puedan desarrollar su propia, ¿cómo decirlo? Como su propia sociedad, ¿no? Como sus propios círculos. Creo también que es importante ahí sí, ¿no? El acompañamiento de los padres y de las madres y pensar, por ejemplo, qué vínculos tienen con sus hijos o sus hijas o sus hijes que partan del sentido del humor. Si se ríen con ellos, o sea, así tal cual, ¿no? Si se ríen con ellos, si bromean con ellos, si permiten que sus hijas, hijos bromeen con ellos, ¿no? Si el sentido del humor es parte del vínculo o no. Digo, son respuestas como pensadas desde donde estoy, ¿no? No son exactas. Claro, muchas gracias.
Tenemos una pregunta que nos dice, ¿has tenido alguna experiencia en donde algún participante del taller o espectadora del público requiere un acompañamiento o una contención especial por lo que está compartiendo? Sí, continuamente, continuamente, sobre todo porque pues cuando trabajamos temas de mujeres y trabajamos con la historia personal de las mujeres, pues por ejemplo, muchas rutinas se convierten en denuncias, en testimonios, es muy complicado trabajar la violencia y el sentido del humor, pero bueno, hay algunas herramientas desde el inicio, por ejemplo, para escoger los temas para que eso no, pues para que no se vuelva inmanejable, ¿no? Por ejemplo, está esta fórmula de la comedia que dice que la comedia es la tragedia más tiempo. Entonces, para que tú puedas reírte de algo, sí debes dejar que pase cierto tiempo para poderlo ver con perspectiva. Entonces, por ejemplo, esa es una herramienta para, pues, que sirva de contención, entre otras, ¿no? Ujú. Ujú, claro. Bueno, nos dice Brendy Ido, bueno, manda aplausos en Facebook para ti. Y quisiéramos si nos puedes comentar tus redes sociales, dónde podemos seguirte, si alguien está interesado en tomar el taller, que pudiera hacerlo y estar en Claro. contacto contigo. Claro, claro. Es Stand Up Feminista MX en Facebook y en Instagram. Y bueno, justamente hay taller presencial y hay taller online. Ahorita va a salir la convocatoria para el taller online y también casi todos los talleres son para mujeres nada más, pero hay un taller que es mixto y este taller lo doy en la unidad de vinculación artística de la UNAM, que es la UBA de Tlatelolco. En este recinto doy un taller que se llama Stand-up Autobiográfico para Todes. Ese es el único grupo mixto que tengo. Entonces, bueno, si hay eh, quien quiera participar en un grupo mixto, esa es una opción. Perfecto, pues casi nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos han seguido en las redes sociales. Queremos decirles que Itzel va a estar como invitada también en el encuentro de, que es parte de esta charla, en el encuentro internacional de oralidad, lectura y escritura de la Mate y el Sensontle, que se llevará a cabo del 27 al 29 de septiembre en el Centro Cultural de España. Entonces, quienes quieran verla ya en con esta participación escénica, ya no como una charla como ahorita, pues les invitamos a que estén al pendiente de las redes sociales de Alas y Raíces MX y del Centro Cultural de España, que es donde vamos a estar poniendo toda la información para que ustedes, quienes estén en Ciudad de México o muy cerquita, se puedan dar una vueltecita para ver a Itzel Arcos. Muchísimas gracias, gracias a las redes sociales del Centro Cultural de España, de Alas y Raíces, y pues los que estamos por acá en el Zoom, nos quedamos un ratito más. Le doy la palabra a Guille, acá está Guille. Muchísimas gracias, Itzel. Sin duda nos dejas pensando muchísimas cosas, ¿no? Yo misma tenía muchas preguntas, pero fuiste contestándolas en, en el ajo de la conversación. Pero sin duda me pongo a pensar en lo importante que es empezar a abordar este tipo de trabajo, ¿no? Específicamente con infancias, ¿no? Que es algo que no se hace tan frecuentemente, ¿no? Me quedo con tu última reflexión, que me parece sumamente importante de qué tanto permitimos en la crianza, ¿no? Este juego de permitir dejar fluir el humor entre los hijos, las hijas, etcétera, que creo que es fundamental porque a partir de ahí se crea un vínculo de confianza, ¿no? Y se rompe esta línea que muchas veces equivocadamente se piensa que de pronto las bromas se vuelven faltas de respeto, etcétera, etcétera, y va creciendo, digamos, a un entorno pues represivo, ¿no? Entre niñas, niños y pues los adultos que los acompañan. Entonces, bueno, me quedo con esta última reflexión y con muchas otras cosas más para reflexionar en, pues en el quehacer diario, ¿no? Que nos compete pues a la mayoría de los que estamos aquí reunidos y seguramente a los que nos ven en las redes sociales también, que pues generalmente pues conviven, trabajan día a día con bebés, niñas, niños y adolescentes. Así que te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu experiencia y pues espero que nos podamos ver y conocer en el encuentro
de oralidad, lectura y escritura de la Mate y el Sensontle. Estamos muy emocionados, todavía faltan unos mesecitos, pero pues estamos cocinando este encuentro. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en las redes. Esta fue nuestra última charla, ¿no? Cerramos con manteles largos y pues también les recuerdo que hoy cierra la convocatoria, así que pues si no se han decidido, tienen hoy hasta las 12 de la noche para mandarnos su propuesta. Hoy cierra esta convocatoria para los módulos expositivos desde su experiencia para este encuentro de oralidad, lectura y escritura. Y pues, si tienen ganas y todavía entusiasmo de mandarnos sus proyectos, pues adelante. Muchísimas gracias y nos despedimos aquí de estas charlas y pues nos estaremos viendo a la vuelta en otro proyecto. Muchas gracias. Hasta luego.